Escucha esto. Es muy importante, solo unos segundos. Si no llegamos a 1000 suscriptores antes de fin de año, lamentablemente, el canal cerrará. Si de verdad te gusta nuestro canal, suscríbete ahora y compártelo. ¿Qué hombre pudo enfrentarse al mayor imperio del mundo con solo una pierna, un brazo y un ojo? ¿Cómo un puerto español condenado logró humillar a una flota británica de más de 180 barcos? El amanecer llegó pesado sobre el mar Caribe, mientras los vientos empujaban lentamente los estandartes españoles sobre las murallas de Cartagena de Indias. Allí estaba Blas de Lezo, el almirante mutilado, observando el horizonte desde una torre de piedra, con su pierna de madera firmemente plantada contra el suelo, su único ojo ardiendo con una determinación que ningún enemigo lograba comprender. Su cuerpo estaba roto, pero su voluntad parecía forjada por el mismo hierro de los cañones. La noticia había llegado semanas antes. La mayor flota jamás reunida por Inglaterra se dirigía hacia aquel puerto. Más de 180 navíos, comandados por Edward Vernon, cargados con decenas de miles de soldados, artillería pesada y la arrogancia de un imperio convencido de su victoria inevitable. En Londres ya se acuñaban monedas celebrando la caída de Cartagena, antes siquiera de que los primeros disparos fueran escuchados. La ciudad, sin embargo, tenía un guardián que se negaba a aceptar el destino que le imponían. Blas de Lezo no confiaba en la fuerza bruta, sino en la mente, en las trampas, en los cálculos fríos y en la paciencia de quien sabía esperar el momento exacto para atacar. Ordenó reforzar los fuertes, cerrar accesos secretos, hundir barcos viejos en los canales estratégicos y preparar emboscadas ocultas entre las sombras de los manglares. Los habitantes observaban los preparativos con miedo y esperanza entremezclados. Nadie comprendía cómo aquel hombre marcado por cicatrices podría resistir semejante tormenta de hierro. Pero dentro de su mente ya se había trazado un plan que nadie sospechaba. Cartagena no sería tomada fácilmente. Cada muro, cada cañón, cada gota de sudor estaba destinada a convertirse en una trampa mortal para la armada británica. Mientras tanto, en el horizonte, las velas comenzaban a dibujar formas oscuras contra el cielo, iniciando el prólogo de una batalla que marcaría la historia. El mar se cubrió de sombras cuando la flota británica apareció en el horizonte como una ciudad flotante, avanzando imparable hacia las costas de Cartagena de Indias. Los mástiles se alineaban como un bosque interminable. Las velas se inflaban con el viento y los cañones brillaban al sol como dientes listos para devorar una presa indefensa. Edward Vernon observaba el puerto con una sonrisa de superioridad que se había cultivado durante años de campañas victoriosas. El primer ataque fue brutal. Los cañones ingleses comenzaron a disparar sin descanso, levantando columnas de humo, fuego y escombros. Las murallas vibraban, los edificios temblaban y el cielo se oscurecía con cenizas. Los soldados británicos desembarcaron confiados, convencidos de que el camino hacia la victoria ya estaba abierto. Cada paso que daban era acompañado por el ruido de miles de botas golpeando la arena, formando un rugido que parecía imposible de detener. Blas de Lezo no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, estudiando el avance enemigo con la precisión de un estratega que no desperdiciaba una sola bala. Dejó que los británicos avanzaran, que se internaran por los canales estrechos, que se acercaran demasiado a las fortificaciones que parecían abandonadas. Todo formaba parte de su diseño. Cuando el enemigo creyó haber tomado posiciones clave, las trampas se activaron. Los barcos hundidos bloquearon rutas de escape. Los cañones ocultos dispararon desde ángulos inesperados, y los soldados españoles emergieron de pasadizos secretos atacando desde la oscuridad. El caos reemplazó la confianza en cuestión de minutos. La humedad, las enfermedades y el calor comenzaron a debilitar a los invasores. Las filas se desorganizaron, los gritos se mezclaron con el humo y la estrategia británica empezó a resquebrajarse.
Edward Vernon no podía aceptar que un puerto pequeño y un enemigo aparentemente inferior estuvieran resistiendo con tanta eficacia. Pero aún no había llegado lo peor. Blas de Lezo observaba desde las alturas, esperando el momento exacto de lanzar el golpe definitivo, mientras la noche comenzaba a envolver la bahía y el verdadero infierno se preparaba en silencio. La noche cayó como un manto oscuro sobre la bahía, ocultando los movimientos silenciosos de los defensores españoles que se deslizaban entre las sombras como espectros nacidos del mar. El calor era sofocante, el aire olía a pólvora y sudor, y el sonido lejano de los heridos llenaba el ambiente con un lamento constante que helaba la sangre. Blas de Lezo dio la orden final cuando las antorchas enemigas comenzaron a dispersarse, creyendo que la resistencia española estaba agotada. Fue entonces cuando el infierno se desató. Desde las murallas, los cañones ocultos abrieron fuego al mismo tiempo, iluminando la noche con destellos anaranjados que parecían relámpagos de una tormenta artificial. Los barcos atrapados en los canales comenzaron a chocar entre sí, mientras el fuego se extendía por las velas y las cubiertas como una bestia imposible de controlar. Los soldados británicos, sorprendidos, corrían sin rumbo claro, atropellándose, cayendo al agua o quedando atrapados entre estructuras destrozadas. Blas de Lezo avanzó entre sus hombres con firmeza, ignorando el dolor de su cuerpo mutilado. Su presencia era suficiente para mantener la moral intacta de quienes le rodeaban. Cada orden resonaba clara. Cada movimiento era preciso, cada ataque estaba calculado. No era solo una batalla, era una coreografía de destrucción diseñada para quebrar la voluntad de un imperio. Edward Vernon observó la escena desde su barco insignia con incredulidad. Aquello no estaba en sus planes. La humillación comenzaba a tomar forma entre las llamas. Sus hombres caían por cientos, no solo por las balas, sino por el miedo, las enfermedades, el hambre y la desesperación que se apoderaban de cada rincón de la flota. El agua se tiñó de rojo, los gritos se mezclaron con el crujir de la madera ardiendo, los cielos parecían cerrarse sobre aquella escena apocalíptica. Y mientras el caos dominaba todo, Blas de Lezo sabía que la verdadera victoria aún no se había sellado. El enemigo no había sido completamente derrotado. La última prueba estaba por llegar. Edward Vernon comprendió demasiado tarde que había subestimado a un enemigo que no se medía en números, sino en voluntad. La retirada comenzó de forma desordenada. Blas de Lezo se mantuvo en silencio. No celebró, no gritó, solo observó el horizonte mientras los últimos navíos se alejaban lentamente. Su victoria no necesitaba ruido. Era una victoria tallada en el alma de la ciudad, en la memoria de los supervivientes y en la historia que otros intentarían borrar.